El 8 de mayo de 1945, mientras en Berlín los oficiales alemanes firmaban su rendición final y los últimos soldados dejaban sus armas en el suelo, los jefes soviéticos celebraban el fin de una guerra que había dejado millones de muertos. Las tropas ya estaban metidas en la capital enemiga, los edificios estaban hechos polvo, y en Moscú alistaban los desfiles, los discursos y las medallas. El costo fue salvaje: ciudades borradas del mapa, familias rotas, gente desaparecida sin rastro. Pero los que mandaban seguían ahí, con uniforme limpio y cara de héroe. No se habían embarrado en el frente, pero sus nombres estaban en cada orden, cada represión y cada ejecución. Con el tiempo varios fueron cayendo, unos apartados del poder, otros murieron tranquilos en su casa o terminaron enterrados como si nada, pero todos dejaron algo más: hijos, esposas, nietos. Hubo quienes intentaron hacer su vida lejos, otros no pudieron soltarse nunca del peso de ese apellido. ¿Y qué pasó con ellos, con los que crecieron cargando todo eso sin haber tenido nada que ver? La que no soltó el apellido. Irina estaba sentada al fondo del salón sin moverse, con la cara firme y la vista fija, mientras la gente iba entrando en fila con la cabeza gacha, como si todos supieran que no estaban solo frente al ataúd de un expresidente, sino frente a la última persona de su familia que seguía de pie. No había desfiles, ni himnos, ni honores de Estado como a otros les dieron. Había una sala sobria, un féretro cerrado, un par de cámaras discretas, y ella, sola, sin llanto ni aspavientos, como si ya lo hubiese vivido 1000 veces aunque fuera la primera. Desde que tuvo memoria, Irina Mikhailovna Virganskaya supo que su apellido era una carga. No porque lo dijeran, sino porque se notaba en los silencios, en las miradas, en los pasos medidos de la gente que la rodeaba. Era la hija del hombre que acabó desmontando por dentro el sistema que lo había criado. Y eso, en la Unión Soviética, era todo menos simple. Su infancia fue austera, sin lujos de exhibición, con una madre culta, estricta hasta el detalle, y un padre que vivía más entre reuniones que en casa. Cuando las palabras perestroika y glasnost se volvieron parte del lenguaje mundial, ella ya era médica, trabajaba en hospitales de Moscú y se las arreglaba como podía para seguir con su rutina, hasta que esa rutina se hizo imposible. Empezaron a seguirla, a sacarle fotos, a hacerle preguntas que no quería responder. La mostraban como la hija ejemplar del nuevo socialismo, la cara familiar del cambio, pero ella nunca buscó cámaras ni quería entrevistas. Iba a donde la obligaban, caminaba unos pasos atrás de su madre o su padre y se quedaba ahí, sin hablar, como si no estuviera. Cuando la bandera roja bajó del Kremlin y el sistema colapsó del todo, Irina no huyó, no se fue a otro país, no usó contactos para acomodarse. Se quedó en Moscú, en un apartamento normal con su esposo, Anatoly Virgansky, un científico que nunca quiso saber nada de la vida pública, y sus hijos, criados lejos del foco, sin empujarlos hacia la política ni hacia los medios. El mayor, Anatoly Jr., se metió en negocios, pero sin alardes, sin sacar pecho por el apellido. Irina, mientras tanto, evitaba ser el centro de nada. Seguía firme, discreta, como si se borrara a propósito de cada escena. Todo cambió con la muerte de Raisa, su madre, en 1999. El equilibrio familiar se vino abajo. Gorbachov quedó perdido, sin rumbo, y aunque seguía yendo a actos, viajando, dando charlas, ya no era el mismo. Ahí fue Irina la que tomó el timón. Dejó la medicina, se hizo cargo de la rutina diaria, rearmó la Fundación Gorbachov y sin que nadie se lo pidiera, empezó a hablar por él, a responder por él, a cuidarlo. La oficina era su día a día. Llegaba temprano, revisaba cartas, ordenaba documentos, autorizaba publicaciones y se sentaba en cada reunión donde fuera necesario que el apellido estuviera presente. El lugar no tenía lujos, pero estaba lleno de papeles que hablaban de historia. Discursos, tratados, fotos, cartas. Mientras otros hijos de viejos líderes usaban sus nombres para buscar privilegios o cargos, ella se pasaba el tiempo clasificando papeles. Y a medida que Gorbachov se iba debilitando, con dolores, con problemas de visión, con la voz apagándose poco a poco, era Irina la que hablaba, la que respondía, la que lo acompañaba en cada acto, sin buscar aplausos, sin pedir reconocimiento. Lo hacía porque había que hacerlo.
Durante 2 décadas no hubo escándalos, ni polémicas, ni alianzas raras. Irina se mantuvo alejada de los focos. Hablaba solo cuando había que salir a corregir mentiras o a defender a su padre de las campañas que lo culpaban de todo lo que pasó tras la caída del sistema. Cuando empezó la guerra en Ucrania, en 2022, fue ella la que dijo que su padre no podía dormir, que no hablaba, que miraba las noticias como si le hubieran destruido todo lo que había intentado construir. Fue una de sus últimas apariciones. Luego vino el silencio. Hoy Irina sigue viviendo en Moscú. Pasa los días entre papeles viejos, carpetas con documentos, libros firmados y discursos impresos. Atiende a historiadores que quieren ver los archivos, gestiona invitaciones, revisa publicaciones, no tiene redes sociales, no aparece en la tele, no opina sobre Putin ni sobre el rumbo del país. Camina por los pasillos sin hacer ruido, responde con frases cortas, evita que la miren como protagonista de nada. Nunca vendió exclusivas, no abrió negocios con el apellido, no se metió en política. Se limitó a custodiar, a proteger, a sostener. Los que trabajan con ella dicen que se sabe de memoria cada rincón de la fundación, que puede decir qué carta falta, qué visita fue más importante, qué documento no debe tocarse. Revisa cada préstamo, cada exposición, cada archivo. Y cuando le preguntan si todo ese esfuerzo tiene sentido, contesta tranquila, sin dramatismo. Dice que el apellido pesa, pero no como castigo, sino como parte de algo que no se puede dejar tirado. Como una promesa que su madre le hizo repetir cuando ya sabía que se iba a morir: no lo dejes solo. Y no lo dejó. Svetlana, la mujer que escapó del apellido más temido del siglo. Svetlana cruzó la entrada de la embajada estadounidense en Nueva Delhi como si llevara esa decisión escrita desde hacía años. Era marzo de 1967. Tenía un abrigo claro, un bolso pequeño y ningún documento encima, pero sabía exactamente lo que iba a hacer: desertar. No se lo había contado a nadie, no tenía cómplices, ni pasaporte, ni garantías, solo un nombre que los diplomáticos no sabían bien cómo manejar. Era Svetlana, hija de Stalin, y había decidido que no volvería jamás a la URSS. Había nacido en 1926, en el corazón del poder soviético, rodeada de guardias, asesores, pasillos silenciosos y un padre que nunca reía. Desde pequeña aprendió a callarse, a leer las miradas de los adultos y a borrarse de las habitaciones cuando Stalin levantaba la voz. Su madre, Nadezhda, se suicidó cuando ella tenía 6 años. Fue durante una cena oficial. Nadie le explicó nada. Después de eso, el nombre de su madre quedó prohibido. Nadie lo mencionaba, ni en casa ni en el comité central. Creció en una casa que tenía más de cuartel que de hogar. Había sirvientes, tutores, vigilantes, pero no había libertad. Todo lo que decía, todo lo que hacía, era monitoreado. Su padre la llamaba de vez en cuando para darle órdenes secas y repasar el cumplimiento de tareas. Nunca hubo muestras de afecto, ni explicaciones, ni preguntas. Cuando sus tíos y conocidos desaparecían de un día para otro, ella entendía lo que significaba. Estaban muertos, o presos, o en Siberia. Nadie lo decía, pero ella lo sabía. Mientras Stalin dirigía el terror desde el Kremlin, Svetlana vivía entre lujos vigilados. Comía bien, tenía ropa especial, iba a buenas escuelas, pero también vivía con miedo. Cada vez que alguien faltaba, sabía que lo habían borrado del mapa. Aprendió a simular tranquilidad, a fingir normalidad aunque por dentro sintiera que se caía. Escribía diarios que luego quemaba por si alguien los encontraba. Cuando Stalin murió en 1953, el poder desapareció de golpe. Svetlana quedó sola, sin escoltas, sin relevancia, con un apellido que ya no protegía, sino que pesaba como una condena. Intentó una vida normal. Estudió literatura, trabajó como traductora, se casó varias veces y tuvo 3 hijos. A uno se lo llevaron a un colegio militar sin preguntarle. Otro creció distante. La menor nació muchos años después. Intentó salir del país múltiples veces, pero el Estado le negaba el permiso una y otra vez, hasta que en 1966 viajó a la India con una delegación oficial. Ahí encontró la oportunidad. Un día cualquiera, sola, sin aviso previo, entró en la embajada estadounidense y pidió asilo. Los diplomáticos no sabían si era una trampa o un problema. Pero la escucharon. En menos de 24 horas ya estaba camino a Roma, luego a Suiza y poco después a Estados Unidos. Cuando llegó a Nueva York, los medios estallaron.
Era la hija de Stalin, convertida en disidente. Hablaba inglés fluido, no tenía dinero y había dejado a sus hijos en Moscú. Durante un tiempo la protegieron agentes federales. Luego la prensa empezó a asfixiarla. Publicó un libro, 20 cartas a un amigo, donde contaba por primera vez la vida dentro del Kremlin, el suicidio de su madre, el miedo cotidiano, la soledad. Tuvo un momento de fama, pero la fama pasó. Terminó en ciudades pequeñas, cambiando de domicilio, con empleos irregulares. Se casó de nuevo, tuvo una hija y volvió a mudarse. En los 80 visitó brevemente la URSS, pero se dio cuenta de que ya no pertenecía a ningún lugar. En un país era la hija del dictador, en el otro, la traidora. En ninguno era bienvenida. Sus últimos años los pasó en Wisconsin, en una casa modesta con su hija menor. No tenía bienes, ni visitas, ni contacto con sus hijos mayores. Su vida fue una secuencia de desplazamientos, silencios y rutinas frágiles. Decía que todo lo que tocaba se rompía. No tenía patria, ni herencia, ni certezas. Solo papeles sueltos, cartas guardadas y cajas con recuerdos que arrastraba de una casa a otra. Murió en noviembre de 2011, en un hospital público. Tenía 85 años. No hubo homenaje, ni ceremonia estatal, ni comunicados. Fue incinerada sin público. Sus restos nunca volvieron a Rusia. Nadie habló por ella. Su nombre, que durante años significó poder y temor, terminó convertido en una línea breve de los periódicos. Fallece en Estados Unidos la hija de Stalin. Molotov, el burócrata que nunca soltó el puesto. Molotov seguía levantándose a la misma hora, incluso cuando ya pasaba de los 80, como si los horarios del Comité Central no se hubieran borrado nunca de su reloj interno, y lo primero que hacía, antes de hablar con nadie o revisar las cartas, era vestirse como lo había hecho toda su vida. Camisa cerrada, chaqueta, corbata ajustada y expresión fija, como si aún tuviera que entrar a una sala de reuniones para discutir el rumbo del país. No ocupaba ningún cargo desde hacía más de 20 años. No tenía asistentes, ni secretaria, ni escolta, ni nadie que lo esperara fuera de su casa, pero él seguía comportándose como si el Politburó aún funcionara y él tuviera que tomar nota de todo. Vivía en un apartamento sencillo de Moscú, sin adornos, sin visitas, con su esposa Polina, la misma que había sido purgada junto a él y que también sabía perfectamente que no había manera de volver a empezar, pero que igual se sentaba en la cocina a leer informes viejos como si todavía contaran para algo. Lo habían echado del partido en 1962 por oponerse a las reformas de Khrushchev, sin escándalos públicos ni titulares ruidosos, pero con la claridad de una sentencia firme. De un día para otro, dejó de ser el hombre que había negociado con Hitler y con Roosevelt para pasar a ser un jubilado sin tribuna, sin auditorio y sin historia oficial. Nadie lo buscaba, nadie lo citaba, y si alguien lo reconocía en la calle, apenas lo saludaban con un gesto breve, por respeto o por costumbre. Él no se quejaba. Salía a caminar a horas que no coincidieran con las de las oficinas del gobierno, caminaba por calles secundarias, con los documentos doblados en el bolsillo, como si siguiera esperando que alguien le preguntara por el último informe. A veces algún vecino lo saludaba. Él respondía con un movimiento seco de cabeza y seguía derecho, sin mostrar molestia ni gratitud. Durante años, el único que cruzó esa barrera fue el periodista Félix Chuev, que lo visitaba con regularidad, y se sentaba frente a él durante horas con la grabadora encendida, mientras Molotov hablaba como si no hubiera pasado el tiempo, como si la Guerra Fría siguiera activa y el partido aún pudiera recuperarlo. Recordaba cifras, frases textuales de reuniones, detalles de tratados, nombres que ya nadie usaba. No mostraba dudas, no admitía errores, no corregía una sola línea de lo que había defendido durante el régimen de Stalin. Justificaba las purgas con el mismo tono con el que otros hablaban de presupuestos. Mencionaba las muertes como elementos necesarios, como cuentas dentro de una estrategia. Y cada vez que Chuev intentaba hacer una pregunta incómoda, él simplemente seguía con otro tema, otro recuerdo, otro balance. Nunca perdía el hilo. En los años 70 y 80, cuando muchos antiguos dirigentes ya se habían retirado a la sombra o habían intentado cambiar de discurso, Molotov insistía en que su expulsión había sido un error pasajero. Escribía cartas al Comité Central, pedía reuniones, enviaba documentos con correcciones ideológicas, defendía el marxismo-leninismo como si aún pudiera influir en algo. Escribió incluso un ensayo completo, que nadie leyó,
sobre los fundamentos doctrinales de la política exterior soviética. Vivía con Polina en condiciones modestas, con una pensión del Estado, una biblioteca personal, un televisor al que apenas prestaban atención, y conversaciones que eran más reconstrucciones del pasado que intercambios reales sobre el presente. Hablaban de China, de África, de los partidos comunistas del mundo, como si siguieran teniendo los mismos boletines que antes llegaban con sellos oficiales. Nadie les respondía, pero ellos hablaban igual. Cuando Gorbachev empezó a ascender dentro del partido, Molotov creyó que por fin lo iban a rehabilitar. Envió más cartas, insistió con nuevos argumentos, pidió que le devolvieran su carnet. No pedía un cargo, no pedía visibilidad. Pedía volver a existir dentro del partido. Decía que había sido leal, que nunca se había desviado, que jamás había traicionado los principios. Para muchos, era un vestigio del pasado, una pieza que ya no encajaba en ninguna estructura, pero él se veía como un soldado disciplinado que seguía esperando la orden correcta. En 1984 lo readmitieron, sin ceremonia, sin nota de prensa, sin discurso. Fue una decisión administrativa, una forma de cerrarle la puerta con elegancia. A él le bastó, no preguntó nada, no agradeció. Solo guardó el nuevo carnet en el cajón del escritorio y volvió a sentarse frente a sus papeles. Un año después, su salud empezó a deteriorarse. Seguía recibiendo a Chuev, seguía hablando como siempre, pero ya con pausas más largas, con menos fuerza, con silencios que antes no estaban. La memoria le respondía, pero el cuerpo ya no. Murió en 1986 en Moscú, con 96 años. No hubo funeral de Estado, no hubo discursos, no hubo colas de ciudadanos ni flores del Kremlin. Lo enterraron en Novodevichy, junto a otros nombres importantes, pero sin marcas que lo identificaran como lo que fue. Su tumba tiene su nombre, su cargo, y nada más. No dice que firmó pactos con Hitler, no dice que avaló ejecuciones masivas, no dice que fue una de las piezas centrales del aparato soviético más duro. Tampoco dice que, hasta el último día, actuó como si todo eso hubiera valido la pena. Porque nunca dejó de escribir informes, de corregir discursos, de hablar del partido como si siguiera vivo. Nunca pidió disculpas, nunca cambió de opinión, nunca reconoció que el tiempo ya lo había dejado atrás. Los restos del imperio Brezhnev, decadencia sin herencia. A las 8:30 de la mañana, el guardaespaldas tocó la puerta como todos los días, esperó unos segundos sin recibir respuesta y empujó la manija sin anunciarse, con la misma rutina de siempre, pero con una inquietud que ya no podía disimular. Brezhnev estaba acostado boca arriba, inmóvil, con los labios morados y los ojos entreabiertos. Intentaron usar el desfibrilador portátil, pero el aparato falló desde el primer intento, y cuando llegaron los médicos de la dacha ya no quedaba nada por hacer. A las 9:30, los cables oficiales confirmaban la noticia. El secretario general había muerto. No hubo dramatismo en el comunicado. No se dieron detalles. Solo una frase corta que avisaba al mundo que el líder de la Unión Soviética acababa de dejar el cargo por última vez. Durante sus últimos años, el cuerpo de Brezhnev se había convertido en una máquina que apenas respondía. Caminaba a pasos lentos, con los pies arrastrando la alfombra y los brazos sostenidos por asistentes, que lo ayudaban a no desplomarse en público. Tenía la lengua inflamada, los párpados caídos, la mandíbula rígida y una respiración que le exigía cada vez más esfuerzo. Hablaba en voz baja, con frases torpes que nadie corregía, y firmaba documentos que otros redactaban. A pesar de eso, seguía apareciendo en todos los actos oficiales, vestido con trajes pesados, maquillado durante horas, con las cejas fijadas en su lugar y la cara cubierta con capas de polvos que intentaban disimular la descomposición visible. En el Kremlin todos sabían que ya no tomaba decisiones, pero nadie se atrevía a sacarlo del cargo. Había que mantener el equilibrio hasta el último día. En su entorno, todo también se deshacía. Galina, su hija, había desaparecido de las reuniones familiares hacía tiempo. Los informes de seguridad detallaban arrestos por escándalos en hoteles, relaciones con joyeros ilegales y borracheras que terminaban en clínicas psiquiátricas. Había peleado con medio comité central y se había ganado el rechazo de muchos que antes la respetaban solo por el apellido. Se encerraba en su apartamento durante semanas, sin ver a nadie, sin responder llamadas. Su hijo Yuri, en cambio, mantenía un perfil bajo. Trabajó en el Ministerio de Comercio Exterior, sin destacar,
sin hacer ruido. Después de la muerte de su padre, intentó alejarse del foco público, pero no lo consiguió del todo. En los años 90 apareció en investigaciones por corrupción, aunque nunca fue procesado. Terminó en Suiza, sin cargo, sin fortuna y sin ganas de volver a pelear por un legado que ya no servía. La esposa, Victoria, pasó los siguientes años como si estuviera vigilada por un cerco invisible. El Comité Central le retiró beneficios, le prohibió hablar con la prensa y colocó vigilancia en su calle. A veces la dejaban visitar la tumba de su esposo en el Kremlin, pero siempre escoltada. Guardaba en su casa una caja con las medallas de Leonid, convencida de que eso era lo único que le quedaba. Las condecoraciones más visibles habían sido retiradas y devueltas al Estado. La imagen de su marido comenzaba a desaparecer de los libros, de los manuales escolares, de las paredes de los edificios oficiales. Su figura pasaba poco a poco a formar parte del pasado incómodo que nadie quería recordar. Durante el funeral, el cuerpo fue exhibido con un maquillaje espeso, flores ordenadas al milímetro y una puesta en escena que no decía nada. Los jefes del partido lo rodeaban en silencio, con rostros neutros y manos cruzadas. No hubo llanto, no hubo emoción visible. Andropov tomó la palabra con un discurso frío, escrito por otro, leído con la precisión de quien sabe que el objetivo no es rendir homenaje, sino asegurar continuidad. Nadie mencionó el deterioro, los meses de confusión, los silencios, los olvidos. Nadie nombró la decadencia. Lo enterraron como a un general, con honores automáticos, porque lo importante era que el sistema no se rompiera antes de tiempo. Después de su muerte, la figura de Brezhnev perdió todo brillo. Lo que durante años había sido símbolo de estabilidad fue convertido en caricatura. En los programas de televisión comenzaron a circular imitaciones que lo mostraban dormido, balbuceando discursos, repitiendo frases sin sentido. Los humoristas lo usaban como imagen del estancamiento. Su nombre desapareció de las calles, las escuelas y las estatuas. Incluso la ciudad que había sido rebautizada en su honor recuperó su nombre anterior. Su rostro, que antes decoraba billetes y afiches, fue desplazado al fondo de un museo sin etiqueta. Ya nadie hablaba de él en voz alta, solo como ejemplo de lo que no debía volver a pasar. Galina terminó sus días entre internaciones, hospitales, clínicas psiquiátricas y visitas esporádicas de burócratas que más que consolarla, la controlaban. Murió sin noticias en los diarios, sin flores oficiales, sin reconocimientos. Yuri siguió viviendo en el extranjero, sin entrevistas, sin escándalos, sin pasado visible. Victoria, la viuda, vivió un poco más, encerrada entre retratos antiguos, con la televisión encendida todo el día y sin recibir invitaciones para ningún acto oficial. Para la historia del país, la familia Brezhnev fue reducida a una nota secundaria, a una mención breve, a un epígrafe en los manuales. Durante más de una década, Leonid Brezhnev había sido la cara del poder soviético. Aparecía en fábricas, en minas, en desfiles, en ferias agrícolas. Tenía tantas medallas en el pecho que era difícil contarlas. Leía discursos interminables que pocos recordaban, firmaba decretos que otros escribían, sonreía con dificultad ante cada cámara. Pero en su última etapa no quedaba casi nada de eso. Solo quedaban un cuerpo en ruinas, una hija inestable, un hijo sin rumbo y una esposa ignorada. Cuando los médicos lo sacaron de la dacha aquella mañana, no hubo ceremonia, no hubo protocolo. Solo una instrucción seca, llevarlo al Kremlin. Así cerraron el ciclo, sin palabras, sin legado, sin herencia. Nina Yroshchova, la nieta que prefirió dar clase en vez de dar discursos. Nina empuja la puerta de su oficina con la misma seguridad con la que lleva años moviéndose por los pasillos de The New School, una universidad privada de Nueva York donde enseña política internacional sin levantar la voz ni buscar atención. Los estudiantes la respetan por su trabajo, por su manera clara de explicar los conflictos globales y por su rigor con las fuentes. Algunos han escuchado su apellido antes y se preguntan si tiene algo que ver con aquel líder soviético del siglo pasado, pero no muchos se atreven a preguntarlo. Cuando alguno lo hace, ella responde sin rodeos. Sí, soy nieta de Nikita Khrushchev. Su abuelo fue uno de los nombres más pesados del siglo soviético. Gobernó después de Stalin, denunció los crímenes del régimen, abrió los campos, bajó la tensión con Occidente y estuvo al borde de un conflicto nuclear por el asunto de los misiles en Cuba.
Los periódicos occidentales lo retrataban como un hombre impulsivo, con fama de golpear con el zapato en la ONU, y en casa lo recordaban como un abuelo que hablaba fuerte, sembraba maíz y no evitaba las discusiones. Le gustaba comer en casa, no confiaba en los banquetes oficiales y tenía una familia que no vivía entre lujos. Entre sus hijos estaba Yulia, madre de Nina, que se mantuvo siempre fuera del foco público, al margen de la política y de las crónicas que convirtieron al apellido Khrushchev en símbolo de ruptura y de reformas a la vez. Desde joven, Nina se interesó por el lenguaje, los matices entre idiomas y la forma en que la narrativa puede moldear la imagen de un país. Estudió literatura comparada, aprendió varios idiomas y terminó su doctorado en Princeton, ya instalada en Estados Unidos, donde había llegado después de pasar parte de su infancia en Moscú. En aquella época, tener ese apellido no abría puertas, todo lo contrario. No buscó becas por su origen ni aprovechó contactos, simplemente estudió, trabajó, publicó, y cuando terminó su formación, decidió quedarse en Estados Unidos, dar clase y construir su propio camino lejos de las etiquetas. En sus primeros años como profesora, asumió cursos menores, escribió artículos académicos sobre política exterior, analizó discursos oficiales y empezó a construir una carrera sin prisa pero sin pausas. Nunca usó el apellido como reclamo ni como escudo. En sus clases se centraba en los datos, en las fuentes, en los documentos. A veces alguien mencionaba Cuba o Berlín y ella citaba a su abuelo como referencia directa, pero sin nostalgia, sin convertirlo en un relato personal. Era una figura histórica, no un mito familiar. Con el tiempo, empezó a publicar libros. El primero fue una investigación sobre cómo los medios estadounidenses representaban a Rusia después de la Guerra Fría. Luego llegaron ensayos más amplios, donde analizaba la figura de Putin, las estrategias de propaganda, los liderazgos autoritarios del siglo XXI y la manera en que el legado soviético seguía condicionando la política internacional. No escribía desde el resentimiento ni desde el activismo. Escribía con archivos en la mano, con entrevistas verificadas, con documentos clasificados, con discursos anotados y comparados. Eso llamó la atención de medios internacionales. La invitaron a entrevistas, a mesas redondas, a charlas en universidades de Europa, América Latina y Asia. Ella aceptaba con gusto, pero siempre imponía sus reglas. Nada de homenajes, nada de biografía familiar. Nada de convertir la historia en espectáculo. En su apartamento de Manhattan hay libros por todas partes, recortes de prensa ordenados por fecha, fotos antiguas y una carpeta con correspondencia privada. Tiene una imagen de su abuelo en blanco y negro, riéndose con una mazorca en la mano durante un viaje al campo, pero no la tiene colgada. La guarda con otras fotos familiares, sin marcos visibles. No hay medallas ni bustos, no hay símbolos del Kremlin, ni recuerdos oficiales. Solo carpetas, textos marcados, libretas con notas y una taza con el mapa de la Unión Soviética, que usa a veces para explicar fronteras o migraciones en clase. Sus estudiantes la conocen como profesora, no como nieta de nadie. La respetan por la forma en que desarma discursos, por su claridad, por su firmeza sin arrogancia. Ella evita las redes sociales, no aparece en programas sensacionalistas y no comenta temas rusos desde la provocación. Habla cuando hay que hablar, explica, documenta, señala fechas, contrasta fuentes, cree en la evidencia, no en las etiquetas. En su tiempo libre pasea por el parque, lee en cafeterías, responde correos académicos y mantiene una rutina tranquila, sin necesidad de justificar de dónde viene ni hacia dónde va. A veces recibe cartas desde Rusia. Algunas son de nostálgicos del periodo Khrushchev, otras de gente que quiere entender mejor qué ocurrió en aquellos años. Las lee todas, a algunas contesta, especialmente a las que vienen de personas mayores que vivieron los cambios de esa época y que ahora quieren contar su parte. Dice que esos relatos también importan. No tiene cargos, no pertenece a ningún partido, no representa a nadie. Vive como ciudadana común, como profesora, como investigadora. Nunca pidió favores del Estado ruso, nunca fue invitada a actos oficiales y tampoco los esperó. Hoy su nombre aparece en artículos, en ensayos, en conferencias, pero no como descendiente, como autora, como analista, como profesora que estudia cómo se construyen las imágenes de los países y cómo el pasado se cuela en cada discurso del presente. En su escritorio, junto a la computadora, hay una libreta con fechas, una pila de textos pendientes por corregir y una carpeta con materiales de clase. A veces,
Mientras da una explicación sobre historia soviética, algún alumno le pregunta si alguna vez estuvo en el Kremlin. Ella sonríe, hace una pausa y contesta que sí, que fue hace mucho, y sigue con la clase como si no fuera nada. Alexander Burdonsky, el director que borró a Stalin de su vida. Cada mañana, Alexander recorría a pie el mismo trayecto hasta el teatro del ejército ruso, envuelto en su bufanda gastada, con el portapapeles bajo el brazo y ese gesto serio que sus colegas conocían desde siempre. No necesitaba identificación ni saludo especial. Era el director, el de la mirada precisa y el ritmo exacto, el que repetía una escena 10 veces si hacía falta pero nunca levantaba la voz. En el teatro sabían que su apellido real no figuraba en ninguna parte. Él había firmado sus primeros papeles como Alexander Burdonsky, usando el apellido de su madre, y desde entonces, ni una sola vez volvió a decir en voz alta que había nacido como Alexander Vasilievich Stalin, hijo del general Vasily Stalin y nieto directo del líder que había gobernado con puño cerrado medio siglo soviético. En Moscú, entre colegas, nadie hablaba del asunto. Lo conocían como Sasha, el que no aceptaba entrevistas, el que no se presentaba a premios, el que corregía con notas escritas a mano lo que no cuadraba en escena. Era evidente que había tomado una decisión desde muy temprano, enterrar el apellido que otros habrían convertido en una especie de escudo. Lo que para muchos era una herencia, para él era una carga, y la dejó atrás como quien decide cortar un cable peligroso sin avisar a nadie. Su infancia fue un caos controlado por silencios. Creció en una casa donde su padre alternaba entre gritos, ausencias y desplantes. Después de la muerte de Joseph Stalin, Vasily fue purgado, acusado, borrado de la escena pública, y con él arrastró a su hijo a una vida de mudanzas, de casas donde no duraban más de unos meses, de tutores que iban y venían, y de una madrastra que golpeaba a Alexander cuando nadie miraba. Su madre biológica no estaba. Nunca volvió. Lo poco que recordaba de ella eran imágenes sueltas y ninguna conversación entera. A los 7 años lo sacaron de esa casa sin avisos ni despedidas y lo enviaron con una familia que no sabía si lo recibía como castigo o como protección. Nadie le explicó nada. Lo que entendió fue que su apellido era algo que no debía pronunciar. En la escuela, mientras los demás recitaban versos patrióticos, él aprendía a leer los gestos adultos que decían más que las palabras, a detectar cuándo una frase era peligrosa y a callar cuando el tema giraba hacia su árbol genealógico. El apellido Stalin ya no era solo una palabra, era una alarma. El teatro apareció como refugio. No necesitaba linaje, solo disciplina, paciencia y oído. Alexander se formó copiando a los grandes, anotando cada giro de escena, cada pausa eficaz, cada movimiento que alteraba el tono de una obra sin romperla. Nunca improvisaba, repetía, ensayaba, limaba. Se obsesionaba con que todo fluyera, no por perfeccionismo estético, sino porque no soportaba lo que sonaba forzado. Cuando comenzó a dirigir oficialmente, eligió textos complicados, historias con personajes rotos, obras donde nadie era héroe ni víctima. Le gustaban los silencios largos, los gestos pequeños, las heridas que no se nombran pero se ven. Algunos decían que sus obras eran demasiado densas, otros que no dejaban espacio al error. Él no discutía, solo corregía. La única excepción a ese hermetismo fue su relación con Svetlana Alliluyeva, su tía, la hija del dictador, que también había escapado del apellido. Caminaban juntos por calles poco transitadas, hablaban de libros, de infancia, de la forma en que los recuerdos deforman todo. Nunca mencionaban a Joseph, no hacía falta. En ese mutismo compartido estaba todo lo que no querían explicar. En el teatro sus asistentes sabían que si una escena no funcionaba, Alexander se sentaba en silencio, se quedaba quieto un rato y luego pedía repetir sin alterar la voz. A veces dejaba notas exactas. Baja la luz 2 puntos, pausa antes del suspiro, mueve la silla 3 pasos a la izquierda. Nunca decía que algo estaba mal, simplemente lo ajustaba. Tampoco permitía homenajes, ni actos en su nombre. Cuando alguien intentaba vincularlo con la figura de su abuelo, su respuesta era seca, breve, definitiva. En una ocasión, un periodista le preguntó si sentía orgullo por venir de donde venía. Alexander bajó la mirada. Dijo que eso no tenía que ver con él y se alejó sin añadir nada más. Vivía solo, sin asistentes, sin chofer, sin homenajes colgados en la pared.
Tenía libros, guiones marcados, grabaciones de ensayos y una grabadora con la que repasaba los diálogos como si estuviera aprendiendo a respirar otra vez. Si en alguna conversación alguien mencionaba a Stalin, él no decía nada. Esperaba que el tema se apagara solo, no por rencor, sino por defensa. Había aprendido a sobrevivir sin exponerse. Murió en 2017, a los 75 años. La noticia pasó por algunos medios teatrales, algunos colegas escribieron una nota corta, y un par de teatros revisaron sus grabaciones. No hubo discursos, ni coronas oficiales, ni actos públicos. Fue enterrado sin pompa, acompañado por quienes compartieron con él escenarios, ensayos y cafés sin titulares. En su lápida no aparece la palabra Stalin, solo su nombre elegido, Alexander Burdonsky, director de teatro. Nada más. Lo que dejó no está en los libros de historia ni en los archivos familiares. Está en las puestas en escena que aún se recuerdan en pasillos teatrales, en las anotaciones que sus asistentes guardan como si fueran mapas, en los ensayos grabados donde las voces se quiebran justo en el segundo que él quería. No quiso reivindicar a nadie, no quiso borrar nada. Solo eligió vivir sin que el apellido lo aplastara, y lo logró. Irina Gorbachova, la doctora que cuidó a su padre hasta el final. Irina salió del hospital sin decir nada, con los papeles en la mano y la mirada puesta en el suelo. Habían terminado otra revisión para Raisa, su madre, y aunque el informe no era el peor, ya hablaban de tratamientos continuos y ciclos prolongados. Era 1998, y desde hacía meses todo giraba en torno a esos informes médicos que llegaban desde Alemania cada semana. Mikhail Gorbachov seguía con sus viajes, con las entrevistas, con las conferencias. Pero quien se encargaba de todo lo demás, desde los traslados hasta los horarios, era Irina. Nadie se lo pidió. Lo hacía porque sabía cómo funcionaba todo por dentro, porque conocía los hospitales y sabía a qué puertas tocar sin quedarse atascada en la burocracia. Había estudiado medicina, se había formado en endocrinología y llevaba años trabajando entre clínicas, universidades y turnos. Nunca buscó protagonismo. No daba entrevistas, no asistía a actos oficiales, no hablaba en medios. Mientras muchas hijas de dirigentes se acomodaban en puestos públicos, ella prefería seguir con su rutina de guardias y clases. Se había casado joven, tenía 2 hijas, Ksenia y Anastasia, y llevaba una vida tranquila, organizada, sin sobresaltos. A veces su padre la llamaba para revisar informes, traducir algún texto, ayudar con la agenda. Ella lo hacía sin cámaras, sin fotos, sin protocolo, y volvía a su rutina como si nada. Después del colapso de la Unión Soviética, Irina fue una de las pocas que se quedaron cerca, no como figura política, sino como parte de su círculo inmediato. Se hablaban con confianza, a veces repasaban decisiones del pasado, sin reproches. Él explicaba lo que había detrás de ciertas reformas, ella escuchaba, preguntaba, corregía nombres, marcaba titulares en los diarios, recortaba artículos. También gestionaba llamadas, organizaba visitas, respondía cartas que llegaban sin parar. Cuando a Raisa le diagnosticaron leucemia, Irina se hizo cargo de todo. Llevó a su madre a clínicas especializadas, pidió opiniones a distintos equipos, organizó medicamentos, revisó cada protocolo. Dormía en una cama plegable dentro del hospital, se pasaba las noches leyendo estudios y apuntando detalles que podrían servir más adelante. Gorbachov estaba agotado. Salía lo justo, hablaba poco. Irina lo cubría en lo práctico, lo emocional y lo logístico. Cuando Raisa murió fue Irina quien organizó todo. El traslado, la ropa, los trámites, los ramos. Sin dramatismo, sin discursos. Como si lo hubiera hecho 1000 veces. Con el paso del tiempo, la Fundación Gorbachov se convirtió en su nueva rutina. No tenía título rimbombante. Era la vicepresidenta, pero en los hechos era la que abría la oficina, revisaba los correos, archivaba documentos, corregía textos y coordinaba reuniones. No ocupaba el foco, pero estaba detrás de cada evento, cada conferencia, cada contacto con el extranjero. En un viaje a Italia, organizó la agenda completa con una precisión que los organizadores aún recuerdan. Mientras su padre se dedicaba a recibir premios y dar charlas, Irina aseguraba que todo saliera como debía. En su casa no había medallas, ni bustos, ni retratos oficiales colgados. Guardaba fotos familiares, una libreta con notas de Raisa y un ejemplar de El diario de Ana Frank lleno de marcas. Ksenia, su hija mayor, trabajaba en el área cultural. Anastasia, la menor, era arquitecta. Ninguna usaba el apellido como pasaporte.
Irina les había dejado claro desde chicas que el apellido podía pesar, pero no servía para abrir puertas sin consecuencias. En 2011, durante el homenaje por los 80 años de su padre, Irina habló en público por primera vez. No llevaba papeles. Agradeció a los presentes. Recordó que el nombre Gorbachov generaba tanto respeto como incomodidad y pidió que la historia del siglo XX se leyera sin aplausos ni condenas. No hubo ovación larga, no la esperaba. Durante los años siguientes siguió como siempre. A veces la invitaban a eventos sobre salud o sobre derechos civiles. Si aceptaba, era para hablar de lo que conocía: gestión, cuidado, archivo, no de política. Nunca buscó un cargo. No aceptó propuestas de partidos, nunca quiso encabezar nada. Iba, hablaba, regresaba. Cuando Gorbachov empezó a deteriorarse, Irina repitió lo que ya había hecho con su madre. Preparaba informes médicos, organizaba las visitas, hablaba con doctores rusos y extranjeros. Durante los últimos meses estuvo siempre cerca. Hablaba poco. Solo respondía cuando él lo pedía. Seguía tomando notas en la misma libreta. Cuando murió fue ella quien firmó los papeles, quien organizó la despedida, quien recibió a los visitantes. Hoy sigue viviendo en Moscú, atiende los asuntos de la fundación, responde consultas de historiadores, revisa manuscritos, conserva archivos. No aparece en la televisión, no participa en debates, no da declaraciones sobre el gobierno ni sobre la actualidad. Mantiene el despacho como estaba, con los libros en el mismo orden y los documentos clasificados. En uno de los cajones hay una carta de puño y letra de Gorbachov dirigida a ella. Irina la leyó una vez, no la ha mostrado, y no piensa hacerlo. Tatyana Yumasheva, la estratega que escribió la última frase del siglo soviético. Tatyana entraba al Kremlin sin mostrar ninguna credencial. Cruzaba los pasillos como si fueran parte del jardín de su casa y no se detenía a saludar a nadie porque todos sabían ya quién era. No hacía falta presentarla ni anunciarla. Llevaba un bolso pequeño, un cuaderno lleno de anotaciones y el teléfono que sonaba cada vez que su padre necesitaba algo. Desde mediados de los 90, su figura no tenía rango oficial ni despacho con placa, pero estaba en todas partes. En las reuniones, en las decisiones, en las correcciones de los discursos que después su padre leía en público como si fueran suyos. No aparecía en la estructura del gobierno, no figuraba en los organigramas, no hablaba con la prensa, pero los ministros y asesores la consultaban como si fuera jefa de gabinete. Durante la campaña del 96, cuando las encuestas estaban por el suelo y el presidente Yeltsin parecía más cerca de una renuncia que de una victoria, fue ella quien sostuvo el plan completo. Reunió a los asesores, trajo consultores de imagen, validó las frases del nuevo discurso, organizó la estrategia para presentar a su padre como el único freno al regreso del comunismo. Todo pasaba por sus manos. No firmaba nada, pero todo lo importante terminaba siendo revisado por ella. Después de las elecciones, su papel dejó de ser silencioso. No cambió de estatus ni pidió reconocimientos, simplemente siguió trabajando. Coordinaba con ministros, hablaba con empresarios, se sentaba con responsables de medios y decidía los horarios, las audiencias, los mensajes. Su vínculo con Boris Berezovsky fue decisivo para controlar los canales de televisión y su confianza en Anatoly Chubais permitió definir los nuevos puestos dentro del gobierno sin provocar peleas internas. Revisaba carpetas, marcaba párrafos, tachaba líneas, corregía fechas, todo desde el teléfono. No daba órdenes, pero nadie se atrevía a desobedecer sus sugerencias. Cuando la salud de Yeltsin empezó a deteriorarse seriamente, en plena crisis económica del 98, fue Tatyana quien se hizo cargo de todo. Tenía las cifras médicas anotadas en una libreta, conocía los niveles de presión arterial, los tratamientos, las contraindicaciones, las fechas críticas. Controlaba el calendario para evitar que coincidieran reuniones con los días en que su padre no podía ni sostenerse de pie. En las semanas más difíciles dormía en el Kremlin, en una habitación improvisada junto a la oficina presidencial, solo para asegurarse de que no se filtrara ninguna información. En medio de todo eso, se casó con Valentín Yumashev, un periodista que conocía los pasillos del poder tan bien como ella. Había sido redactor de discursos, luego jefe de gabinete, y finalmente se convirtió en el enlace informal entre la presidencia y los medios. Juntos eran el núcleo duro que tomaba decisiones cuando el presidente no estaba en condiciones. Los ministros los llamaban la familia sin sarcasmo.
Coordinaban con oligarcas, redactaban respuestas, analizaban movimientos internos, negociaban cargos. Nadie podía mover una pieza sin avisarles primero. En 1999, cuando se acercaba el final del mandato y ya nadie dudaba de que Yeltsin no llegaría al final con fuerza, Tatyana participó directamente en la elección del reemplazo. Descartaron varios nombres hasta llegar a uno que pocos conocían: Vladimir Putin. Tenía experiencia, venía del círculo de seguridad, había pasado por San Petersburgo y no levantaba sospechas entre los grupos más conservadores. A Tatyana le pareció la opción más controlable. Participó en la preparación del anuncio, leyó los borradores, ajustó las frases. Cada línea que Yeltsin pronunció en público pasó por su cuaderno primero. El 31 de diciembre de ese año, Yeltsin se levantó con el texto más importante de su vida frente a la cámara. El mensaje que marcaba su salida del poder ya estaba escrito. Tatyana se lo había repasado la noche anterior, palabra por palabra. Minutos antes de la grabación, le acomodó el saco, le señaló los puntos clave, le dijo que leyera despacio. Luego salió, se quedó mirando el monitor y cuando todo terminó, apagó el aparato y pidió que el video se enviara directo al canal estatal. Así terminó la presidencia. Después de la renuncia, se fueron a vivir a las afueras de Moscú, una casa tranquila, sin visitas constantes. Por un tiempo, Putin los llamó, los invitó a actos protocolares, mantuvo la cortesía, pero los contactos se fueron espaciando. Tatyana dejó de asistir a reuniones, no volvió a ocupar cargos, no aceptó puestos ni comisiones. Se dedicó a su hija, al archivo de su padre, a los libros. Su esposo también se fue alejando del gobierno hasta que, en 2022, cortó toda colaboración oficial. En los años que siguieron, escribió algunos artículos, respondió entrevistas puntuales y participó en foros sobre memoria política. Defendía lo que habían hecho, explicaba las decisiones, reconocía que hubo errores, pero no se arrepentía. Decía que su rol no fue buscado, que le tocó estar ahí porque nadie más podía hacer ese trabajo. Respondía sin rodeos cuando le preguntaban por los oligarcas, las privatizaciones, las guerras internas. No los excusaba, solo explicaba el contexto. Hoy sigue viviendo en Moscú. No aparece en televisión, no forma parte del gobierno, no opina sobre la actualidad. Mantiene la Fundación Yeltsin en pie, organiza charlas sobre la transición, cuida el archivo personal de su padre y mantiene contacto con algunos políticos europeos de la época. En su escritorio guarda cartas manuscritas de Yeltsin, algunas fotos y una carpeta azul donde está el primer borrador del discurso de renuncia, el que escribió con su padre aquella madrugada de invierno. Sigue ahí, doblado, sin fecha, y nadie más lo ha visto. Chris Evans, la nieta de Stalin. Chris entró al local con la mochila colgada al hombro, saludó rápido a la dueña y fue directo al fondo, donde estaban las cajas sin abrir. Era un trabajo más, nada llamativo, pero le servía para pagar sus cursos y tener una rutina. En esa tienda de artesanías del oeste de Estados Unidos, la nieta de Stalin pasaba como una desconocida. Nadie la miraba dos veces. Ni los clientes, ni los proveedores, ni los curiosos que años atrás todavía buscaban pistas sobre su madre. Ella hablaba poco, usaba su nombre actual y no hacía aclaraciones. Chris Evans, así figuraba. Había nacido en 1971 en California, hija de Svetlana Alliluyeva y del arquitecto Wesley Peters. Desde siempre usó otros apellidos. Su infancia fue una mezcla entre lo soviético y lo norteamericano, sin raíces estables. Su madre había escapado del régimen más hermético del planeta y su padre pertenecía a la familia política de Frank Lloyd Wright. En medio de eso, Chris creció con un carácter difícil de encasillar, una voz que tardó en afirmarse y una vida que se redibujaba cada vez que su madre sentía que tocaba empezar de nuevo. Durante los primeros años vivieron en varias ciudades, con pocos recursos y horarios desordenados. Fue a colegios católicos sin estar bautizada. Desde temprano percibió la distancia con el resto. Se notaba en las miradas, en los gestos, en las maestras que la sacaban del aula durante las ceremonias. En la escuela Stuart, en Nueva Jersey, eso se hizo más marcado. Junto a una niña polaca y otra judía, formaban un grupo aparte. Les restringían la participación, les imponían reglas distintas y les recordaban que no pertenecían del todo. Cuando Chris preguntó si podía convertirse al catolicismo,
Su madre le respondió que ya estaba bautizada en la Iglesia Ortodoxa rusa y que no era necesario repetirlo. Poco después, Chris anunció que quería dejar de llamarse Olga, y desde ese día nadie más volvió a usar ese nombre con ella. La convivencia con su madre nunca fue sencilla. Svetlana había dejado atrás un país entero, pero seguía siendo estricta, obsesiva, poco flexible. No gritaba, pero imponía su voluntad con una firmeza que llenaba la casa. Chris, en cambio, era impulsiva, sensible, más libre. Una vez, con 10 años, dejó una nota en la cocina y se fue caminando hasta la estación de autobuses. Le escribió a su madre que la esperara ahí, que necesitaba irse. Svetlana salió a buscarla con bata de casa, despeinada y sin zapatos. Un vecino la encontró comprando un cuaderno y la llevó de regreso. Ella volvió con un ramo de flores y le pidió perdón. No volvió a escaparse, pero se cerró por dentro. Hablaba poco, se replegó en sus pensamientos y dejó de compartir lo que sentía. Terminó el colegio sin interés por las universidades de renombre. Rechazó Princeton, descartó todo lo que su madre consideraba importante. Se inscribió en cursos sueltos: diseño, contabilidad, gestión comercial, nada largo, nada brillante. Buscaba independencia, pero sin exposición. Vivieron un tiempo en Spring Green, Wisconsin, cerca de Taliesin, una casa rodeada de árboles, silenciosa, perfecta para Svetlana. Para Chris, en cambio, era una etapa más. Trabajó en tiendas, en supermercados, en centros comunitarios, empleos modestos, con horarios claros, sin llamadas extrañas ni preguntas sobre el pasado. Luego se fue moviendo de ciudad. Pasó por Nueva York, por pueblos del Medio Oeste, por lugares donde nadie la reconocía. A veces usaba Peters, a veces Evans, siempre controlando que nadie la asociara con Aliluyeva o con Stalin. En una conversación con una amiga contó que durante su adolescencia no supo quién era su abuelo. Había escuchado el nombre, lo había visto en libros o en noticieros, pero no lo relacionaba con su historia personal. Su madre casi nunca mencionaba el pasado, y cuando lo hacía, usaba frases breves, sin emociones. La última etapa juntas fue la más tensa. Svetlana acumulaba problemas de salud, estaba más ansiosa, más imprevisible. Chris intentaba sostener una rutina estable. Tenía pareja, un empleo tranquilo, horarios organizados. Ayudaba en lo necesario, pero prefería mantenerse al margen. Cuando su madre murió en 2011, organizó lo justo. Recibió las cenizas, se retiró a casa y guardó la urna sin notas, sin marcos, sin etiquetas. El recuerdo quedó contenido, fuera de la vista. Hoy sigue viviendo en Estados Unidos, tiene estudios técnicos en administración, maneja pequeños negocios, evita la política y no aparece en foros públicos. Nadie ha filmado documentales sobre ella, ni circulan memorias firmadas. En Internet hay pocas fotos. Quienes la han visto la describen con mirada seria, gestos sobrios y una calma que desactiva cualquier curiosidad. Cuando alguien menciona el apellido Stalin en una conversación, ella cambia de tema sin apuro. Mientras otros herederos de figuras históricas eligieron visibilidad, cargos o plataformas, Chris se movió en la dirección contraria. Cambió de nombre, de ciudad, de oficio. Se desdibujó sin conflicto. En los documentos oficiales ya no aparece como hija de Svetlana. En las búsquedas quedan apenas algunos rastros. Su historia quedó entre mudanzas, trabajos comunes y una decisión personal que arrastró desde niña: vivir sin que nadie pudiera seguirle el rastro. No hay manual para nacer con un apellido que arrastra tanta historia encima, ni forma fácil de crecer sabiendo que lo que hiciste o no hiciste nunca va a importar tanto como de dónde venís, porque cuando uno nace dentro de una familia que estuvo metida en los lugares más pesados del poder, no importa si decides irte, callarte, trabajar en silencio o simplemente vivir como cualquier otro, porque siempre va a haber alguien que te mire raro, que te pregunte algo incómodo, que te recuerde lo que ni siquiera viviste, y aunque muchos intentaron seguir su camino sin escándalos ni discursos, lo cierto es que ese pasado no se borra, no se esconde y no se suelta, se queda ahí, como una marca invisible que te acompaña en cada decisión, en cada cruce, en cada cosa que haces o que decidís no hacer, y por eso, al final, lo más sorprendente no es lo que hicieron con el poder que nunca pidieron, sino cómo lograron vivir cargando con todo lo que les dejaron sin haber podido elegir nada,